Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto verlos otra vez por aquí y les envío saludos, bendiciones, en especial a la iglesia de Adulam, que nos enteramos que muy pronto creo que van a tener ya servicios presenciales, lo cual nos llena de gozo porque todo esto es para la honra y gloria de nuestro Señor. Pues bien, mira, yo quiero compartirte hoy algo que es muy interesante y además, yo me di a la tarea porque a veces hay cosas que uno no comprende en la Biblia, a pesar de que uno lo lee, como que lo lees por encimita y lo pasas por alto, y cuando no entiendes el contexto, pudiera ser que te pierdas de alguna revelación que Dios quiere traer a tu vida. Si tienes tu Biblia contigo, está bien, y si no, después la buscas. Déjame decirte que vamos a meditar hoy sobre el libro de Oseas. Oseas es uno de los profetas menores considerado porque es un profeta con una obra pequeña, así se les conoce a los profetas menores, porque son libros chiquitos, incluso tú te lo puedes leer quizá en una tarde y bueno. Y si te pasa como a mí, que a veces no entiendes el contexto, recuerdo un comentario de la pastora Ruth, ¿no? Que antes teníamos así los libros, las concordancias de un tamaño de más o menos, así de este vuelo, y ahí andábamos con los libros, el diccionario bíblico, y bueno, ahora es más fácil porque tienes eh, el internet y tienes hasta la IA bueno, te dan todo tan desmenuzado que tú puedes encontrar muchas fuentes donde poder eh, clarificar todas las dudas que te puedan surgir. Cuando yo estuve leyendo al profeta Oseas, escuché un par de estudios bíblicos, no predicaciones, son estudios. Y había una de ellas que dice, tal parece que no sé si estoy leyendo el Antiguo Testamento o el periódico de hoy en la mañana, porque es tan vigente lo que relata Oseas y ahorita ojalá y pudiéramos eh, empezar a comprenderlo de esa manera, empezar a traerlo a nuestra actualidad, porque de eso se trata la palabra de Dios, de que podamos aplicarla, podamos contextualizarla en nuestra vida ahora. Pues bien, déjame decirte que el profeta Oseas está ubicado en el Antiguo Testamento cuando ya el pueblo de Israel, ya como el reino de Israel, porque eran reinados, se había separado. Recuerda que esta había sido una consecuencia de la desobediencia y bueno, Dios les había dicho, así rasgando el manto, que así se iba a dividir el reino. Entonces estaba dividido en el norte y en el sur. En el norte estaba Israel con su capital en Samaria y abajo había quedado Judá. Entonces, la cuestión aquí es que Oseas es el único profeta que vivió en ese momento en el reinado del norte, en Israel, donde había sucedido una degradación moral, pero de verdad que asustaba. Y si tú tienes dudas de eso, también te puedes ir al libro de Crónicas de Reyes y ahí te hablan de todos los reyes que de repente se mencionan. Tú puedes clarificar qué hizo cada uno, porque allá te dicen, este hizo igual de mal que su papá, y miren que hacían cada cosa que de veras uno se sorprende y dices, wow, y nos espantamos de lo que sucede ahorita y vemos que creo que siempre el común denominador del hombre ha sido la maldad. Decía Dios en Génesis, el corazón del hombre es de continuo pensar solamente en mal. Sin embargo, entonces, ahora podemos confirmar que es así en el libro de Oseas. El libro de Oseas, te voy a decir, a mí me llamó la atención acerca de la esposa infiel, porque este profeta, que había sido el único que de verdad vivió ahí, porque hubo otros que hablaron también acerca de esta degradación que estaba pasando en el pueblo de Israel, que finalmente terminó con una deportación, con una llevar sido esclavos. Bueno, acuérdense que en ese tiempo estaba Egipto, estaba Siria y bueno, fue una situación terrible en la que Dios les permitió vivir. Y bueno, aquí me llamaba la atención Oseas porque Dios le dice que vaya y que tome una esposa que no sea una esposa digna de un profeta, ¿no? Que el profeta era el que hablaba al pueblo de parte de Dios.
Y bien dice en Oseas 1:2, dice, el principio de la palabra de Jehová vino por medio de Oseas, y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vean qué similitud, y cuando yo empiezo a ver todo lo que pasaba con su esposa, Dios estaba queriendo enseñar al pueblo que así como ellos habían pecado, ellos habían adulterado, ellos habían sido infieles, también, o sea, se iba a tomar a alguien con esa misma condición de infidelidad. Entonces él pudieron haber escogido a alguna muchacha de alrededores, una hija de familia. Dios le dice, no, yo quiero que tú vayas y tomes a una mujer fornicaria. ¿Por qué? Él era su siervo. Dice, tienes que entender mi dolor, tienes que entender lo que yo como Dios estoy sintiendo de lo que hace mi pueblo en cuanto a mí, para que tú les puedas hablar, porque tenía que vivirlo. ¿Sí me explicó? Déjame decirte que cuando tú lees a los profetas, hay unos que les pide cada cosa que hagan y bueno, me asombra bastante que ellos obedecían. Y en este caso, Oseas no es la excepción. Obedece y va y dice que toma a Gomer, que era hija de Dublain, y concibió y dio a luz un hijo, y le dijo, también los nombres que le pone tienen una simbología muy especial. Dice que le pone Jezreel porque quiere decir y haré cesar el reino de la casa de Israel, que iba a hacer cesar el reino, o sea, era una profecía que iba a suceder. Entonces, al hijo le pone así. Y después tiene otra vez otro hijo y es una hija, y le dice que le ponga por nombre Lo Ruama. ¿Qué significa lo Ruama? Que no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dios en ese momento estaba ofendido, decepcionado, y así como en este caso José también a sus hijos les puso de una manera muy especial, por ejemplo Efraín, Dios me hizo fructificar. Bueno, en este caso le estaba diciendo, mira, le vas a poner este nombre a este hijo porque voy a cesar el reino, o sea, se les va a acabar su rey, su seguridad, la vida como la conocen, y además cuando tiene a su hija le dice, no me voy a compadecer, sino que los voy a quitar del todo. O sea, me voy a olvidar de ellos. Imagínate tú cuando estuvieras tan enojado con un hijo y dices que te desconozco como hijo, ya no me voy a acordar de ti, es como si no hubieras nacido. ¿Sí me explicó? Entonces estamos viendo aquí eh, que viene una condición de Dios que de verdad, cuando tú lees el contexto dices, wow, sí se lo habían ganado, se lo merecían, por así decirlo. Pero no nos vamos a adelantar un poco, ¿no? Dice, y después de haber destetado al Brahma, concibe y también tiene otro hijo. Dice, y le vas a poner por nombre Lo Ami, porque no soy mi pueblo y ni yo voy a ser vuestro Dios. O sea, de plano así. Dice, mira, ya, ponle por nombre esto, porque estaba declarando por medio del profeta, Israel ya no es mi pueblo, ni yo voy a ser su Dios. Estaba como que rompiendo toda relación con el pueblo de Israel. Y bueno, estuvo terrible todo lo que esto sucede, pero lo más bonito que yo le llamo como una historia de amor, que se va esta mujer y luego él va por ella o sea, es terrible porque era una mujer pues no agradable y después va y la vuelve a comprar y dice en el capítulo 3. Y le dijo otra vez Jehová que fuera, ve y ama a tu mujer. Y dice en el verso 2, y la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y por un homer y medio de cebada. Bueno, estábamos viendo cómo esta mujer le era infiel, porque ahora después se va con una mujer adúltera, dice, y la compra y está hablando de una condición en la que a veces tú y yo podemos vernos reflejados. Le damos la espalda a Dios y Dios siempre va y nos perdona. Dios siempre está dispuesto. De repente viene alguna situación en la que tú y yo nos merecemos muchas cosas que nos pasen. Sin embargo, Dios siempre se vuelve a misericordia. Dios siempre se vuelve a misericordia. Fíjate en el capítulo 2, verso 19, y le dice,
y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y no y conocerás a Jehová. Y en aquel tiempo responderá, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. ¿Y no te parece todo esto muy romántico, muy poético? Dice el 22, la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré en mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y le diré a Lo-ammi, y tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Te acuerdas que les había puesto un nombre donde decía que ya no quería nada con ellos? Pues bueno, un capítulo después les dice que les iba a responder, que ahora sí los iba a escuchar y los iba a desposar, se iba a casar con ellos. Pero qué hermoso cuando le dice en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia que tú y yo queremos. Esta es una historia para mí de amor. Cuando lees Oseas dices, mira, le dice que se vaya y se busque esta mujer y que no es buena y además los hijos tienen una simbología que demuestra el corazón y la condición en la que estaba Dios con base a lo que estaba sucediendo en ese tiempo en el pueblo de Israel. Pero siempre su corazón era movido a misericordia y al amor que Él siempre nos ha tenido. Mira, a pesar de que tú y yo hacemos mal y nos merecemos verdaderamente, como decía en Loami, que no seamos su pueblo ni que Él sea nuestro Dios, nos lo ganamos. De verdad que si fuéramos honestos, Señor, ¿por qué me perdonaste? Esto que hice, nosotros como eso decimos luego, no tiene perdón de Dios, tal cosa no tiene perdón de Dios. Sin embargo, vean cómo Dios siempre se vuelve y entonces aquí el profeta estaba también declarando que iba a venir esa oportunidad de reconciliarse con Dios. Y bueno, yo quiero contarte lo que empieza a pasar en, en unos capítulos después, y ahí me llamó bastante la atención. Fíjense lo que sucedía en el capítulo 4. Les digo que es un libro muy pequeño que fácil podemos nosotros leerlo en una tarde que te dispongas y aprender bastante de él. Dice el capítulo 4, y palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Una condición que ahora estamos viviendo. Ya la gente difícilmente se dispone a leer la palabra de Dios. Y ahorita te voy a decir con qué característica. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. O sea, eso es lo que prevalece. Homicidio tras homicidio se suceden. Dime si es verdad o no, que nosotros vemos las noticias y podemos encontrar aquí bastante situación parecida. Homicidio tras homicidio se suceden. Había dicho ya Dios que en los posteros días la maldad aumentaría, se multiplicaría todo esto. No solo se va a aumentar un poco, se va a multiplicar completamente. Y a veces tú y yo ya normalizamos que sucedan tantas cosas como estas. Y esa era la condición que también estaba pasando en Israel. Imagínate un pueblo donde perjuraban, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban, o sea, era una degradación moral terrible y además había muchos asesinatos. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador. Viene un versículo que muy probablemente tú y yo no sepamos de memoria. En el capítulo 4 que te estoy mencionando, en el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por eso ahorita estamos dándonos a la tarea de leer poquitos versículos de Oseas. No creas que vamos a leer todo el libro. Sin embargo, nos van a dar mucha luz acerca de la condición que vive la sociedad actual y que también estaban pasando en ese momento en el contexto en el que vivió Oseas. En el capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste mi ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, otra vez estaban pasando varias cosas. Conforme a su grandeza, fíjate,
A la grandeza de su pecado contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. El pueblo de Israel había sido un pueblo reconocido, sobre todo en la época de oro después de David, en la época de Salomón, donde construyen el templo, que hasta la reina de Saba iba y lo visitaba y lo consultaba. Bueno, habían tenido honra. Sin embargo, el haberse olvidado de Dios dice que iba a hacer que cambiaran esa honra en afrenta. Cuando Dios se va de ti, cuando te sales tú de esa cobertura, muchas cosas malas pueden pasar. Estás a merced de muchas cosas. Dice en el versículo 8, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Bueno, aquí es de paréntesis, es cierto. Pregúntale a alguien que haya tenido problemas de alcoholismo y se nubla el juicio, a veces no saben ni lo que haces. Hay personas que no nada más alcoholismo, sino ya también drogadicción, que es lo que se está viviendo ahora con tantas drogas nuevas que está creando el hombre en medio de la perversión que le obliga a tener todo este tipo de situaciones y terrible, pierden el juicio. Llegan a matar, llegan a cometer actos terribles y ni siquiera son conscientes de ello. Cuando después se dan cuenta, bueno, algunos se suicidan, se arrepienten y hay tantos casos que pudiéramos mencionar que nos quitarían tiempo de lo que queremos ahorita tocar. Y bueno, eh, estamos en el capítulo 4 y está diciendo, en el, en el libro de Oseas, se utilizan varias metáforas. Aquí en el capítulo 4 se le llama como novilla indómita. También se le dice asno montés, como paloma confundida, incauta, le dice. O sea, está utilizando varias metáforas para que el pueblo entienda por medio de esas alegorías cuál era su condición, cómo estaban. Cuando le dice asno montés, pues me imagino que era una situación en la que no tienen una rienda, no saben de sujeción a un amo, a un señor, como que andan libres, un asno montés. En este caso, novia indómita es lo mismo, una paloma incauta, pues alguien que anda titubeando, que no sabe ni qué hacer. Como nubla el juicio, todo lo que ellos hacían se la pasaban en borracheras. Hablan también de homicidios. Y cuando tú te vas al libro de Reyes y ves lo que pasaba en ese momento en el contexto de Oseas, hacían cosas terribles. De verdad, los reyes, ni uno solo en el reino del norte hizo algo bueno. En el reino del sur hubo algunos que hicieron lo bueno. mm, Pocos, pero en el reino del norte ni uno solo había hecho algo bueno, como dice la palabra de Dios, no hay ni uno solo, no hay quien eh, se apegue a Dios. Y bueno, en el capítulo 5 ya nos está hablando del castigo de esta apostasía. Apostasía es olvidarse de Dios y empezar a servir a dioses ajenos, o sea, es olvidarse y darle la espalda a Dios de Israel, olvidarse de todo lo que él era, todo lo que había hecho por ellos, que eran su pueblo, e irse tras ídolos. Y a eso Dios le llama fornicación y le llama también adulterio. Entonces, fíjate cómo en el capítulo 4 termina diciendo, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín se repite muchas veces aquí en Oseas porque era lo que estaba como en el común, lo más importante que estaba sucediendo tanto en Samaria como en Efraín. Israel, Samaria y Efraín como que siempre los está mencionando porque era una condición que se compartía. Ahora en el 17 le dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y entonces aquí yo estaba meditando en los devocionales que tenemos como familia. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Príncipes está hablando de gobernantes. Príncipes te habla de personas en lugares de autoridad.
Y ese tipo de personas que gobiernan aman lo que avergüenza. Dice en otra porción de la Biblia, le llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahorita nosotros tenemos gobernantes a nivel mundial y a nivel local que aman lo que avergüenza. Están de alguna manera permitiendo muchas cosas que están trayendo degradación moral al pueblo de Dios y a la sociedad en general. El pueblo de Dios se ha corrompido bastante. No convendría aquí mencionar algunos casos muy escandalosos que quizás a lo mejor ya sepas en las redes sociales, de situaciones en las que han intervenido siervos de Dios, porque es el común de la sociedad. Estamos hablando de homosexualidad, de lesbianismo, de abusos infantiles, de cosas terribles que pasan y que el gobierno aprueba matrimonios de ese tipo, que está aprobando leyes que te permiten abortar. Estamos viendo cómo ellos aman lo que avergüenza. Cuando tú ves los desfiles de la comunidad gay, de verdad a veces te asombras o te puedes sorprenderte y sin embargo ellos ahora son una comunidad muy fortalecida que tiene bastante fuerza, están muy empoderados y tienen el respaldo del gobierno. Entonces aquí vemos cómo dice que sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y eso era una situación que estaban viviendo. Y después viene ya en el capítulo 5 castigo de esta apostasía de Israel. En este caso, bueno, empieza diciendo que va a haber un juicio y dice el versículo 2 haciendo víctimas y han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Dice el versículo 3 yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Y no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¿Por qué no piensan en convertirse a su Dios? Porque dice que hay un espíritu de fornicación en medio de ellos. Hablando del hedonismo, que es algo que estamos viviendo ahorita, característica de esta sociedad que busca el placer, por agradarse nada más. Y entonces, ¿para qué voy a ir a una iglesia? ¿Por qué voy a dedicar mi tiempo a escuchar una predicación o poner un audio de la Biblia hablada, leer un libro cristiano o un libro que me cultive la mente? No, si puedo irme a una fiesta, si puedo ver algo en internet, si tengo no sé, Netflix, tengo Amazon, tengo Disney, tengo tantas cosas en que distraerme, darme placer, para recrearme, algo que me guste. Mira, los videojuegos puedes pasarte horas, yo lo veo en adolescentes, en niños pequeños, y la gente se está olvidando de Dios, se está alejando. O sea, para ellos esto es algo aburrido, puede ser algo tedioso, puede ser algo que dices, no me agrada o implica, no sé, que deje de hacer ciertas cosas. Y no porque la iglesia te lo prohíba, sino porque Dios mismo te empieza a redarguir. Dice de la palabra que el Espíritu es el que te va convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, cuando tú tienes a Dios y te metes en una relación con él te muestra, es un espejo en donde te dice, esto no está bien, esto no te favorece, esto no te bendice, y entonces dice que la verdad te hace libres. ¿Por qué? Porque te haces esclavo de todas las otras cosas. Ellos no podían buscar a Dios porque eran esclavos de la carne, de la fornicación, del placer en el que estaban, de las borracheras. Eso los alejaba de Dios. Por eso dice aquí, dice, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. O sea, ¿quién iba a estar pensando en buscar a Dios, en cumplir sus mandamientos? Sobre todo que en el Antiguo Testamento eran bastante religiosos, bastante ortodoxos y bueno, tenían muchas leyes que cumplir. Entonces, para ellos ya pues menos, ¿no? Si ahorita que estamos bajo la gracia, eh, que no es una licencia para pecar, pero que pues sí nos implica apartar un tiempo, tener una relación. Es como el que está casado o está enamorado de alguien. Implica que lo veas,
implica que le demuestres, que lo conozcas, que bueno, una relación se va cultivando, se va fomentando, es como una plantita a la que la vas regando para que crezca. Imagínate una relación con Dios en la que tú nunca te acuerdes de Él, a menos que te vaya mal, y entonces si digas, ah, Dios, ayúdame, ah, Dios, por favor, necesito esto. ¿Qué relación sería eso? Imagínate que estuvieras casado con alguien en el que nunca convives con él, nunca comparten cariño y solamente le dijeras, necesito dinero porque para tal cosa. No sería una relación de amor, de amistad, de comunión. ¿Sí me explico? Entonces, esa relación que Dios quería tener con su pueblo, dice, como decía en el Antiguo Testamento, vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, estaban así como que en un compromiso, como en un matrimonio, que Dios utiliza mucho esta comparación, porque así es como una pareja que comparte muchas cosas. Sin embargo, ellos al dejarlo, dice, habían fornicado, habían adulterado, se habían olvidado y estaban en esa fornicación que Dios le llama, porque estaban en sus placeres, completamente olvidados de Dios. Dice en el verso 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Querido amigo, el pecado nubla tu juicio y te hace equivocarte cada vez más. Entonces dice que van a tropezar en su pecado. Hay una parte en Salmos que dice que tropezarán por lo inmenso de su locura. Tropezarán, se equivocarán, errarán por lo inmenso de su locura, dice. Entonces, después de eso, dice ya en el capítulo 6, van a ser pocos los versos que vamos a leer, te lo prometo, ya vamos más de la mitad. Sin embargo, es importante que nosotros analicemos algunas eh, situaciones que a mí me llamaron la atención y que eso quiero compartirte hoy. Dice en el capítulo 6, eh, andaré y volveré a mi lugar porque hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Condición natural del ser humano. Hasta que no nos llega el agua, dicen, nos llega el agua hasta el cuello o más, te estás ahogando, dicen, hasta que das patadas de ahogado, y entonces te acuerdas de tu Dios. Hasta que no estás en un funeral, en un hospital, hasta que no estás en una consecuencia de lo que tú has hecho, hasta entonces a veces nos esperamos para voltear hacia Dios. Doblamos nuestras rodillas, clamamos y nos arrepentimos. Sin embargo, si esto no sucede, mira, no nos acordamos de Dios. Sin embargo, aquí dice que en su angustia me buscarán. Y ciertamente así sucede. Y dice el 6, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, imagínate, decían que toda la culpa era de Dios, pero además reconocían que Él les iba a ayudar. Se nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resultará y viviremos delante de Él, que es una promesa mesiánica también. Eh, en el, en el capítulo 6, solo vamos a meditar hasta el capítulo 7. Dice el capítulo 6, porque misericordia quiero y no sacrificios, en el verso 6. Él no estaba pidiendo que cumplieran la ley, él quería que cambiaran su corazón, porque ellos estaban muy acostumbrados a ir y ofrecer holocaustos, mataban animales para la expiación de pecados, porque eso había sido su costumbre, y de repente Dios les dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, conócenme. No vayas a la iglesia, no vayas, como dicen uno, a bailar a chalma o de rodillas a la villa. No quiere ese tipo de sacrificios, ni que a lo mejor haga ciertas cosas como una religiosidad que a veces tenemos, ¿no? Nos congregamos los domingos, cumplimos, pero mira, así como entramos, salimos. Dice, no, yo quiero conocimiento de Dios, que tú me conozcas, que hoy decidas conocerme un poquito, porque yo te amo tanto, no sabes cuánto te amo. Yo quisiera que tú te enteraras, sin embargo,
Ellos y nosotros también estaban más interesados en cumplir de manera religiosa con algunas situaciones que en nada favorecían cuando no nacían de su corazón. Y ahorita lo vamos a ver. Dice aquí, ya en el capítulo 7, esta sí quiero leerlo completo, ya lo vamos a terminar. Iniquidad y rebelión de Israel. Dice el capítulo 7, verso 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubre la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, que te decía que eran las ciudades que se mencionaban, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera, porque hicieron engaño. Por cuanto su condición estaba mal, y ya menciona Israel, Efraín y Samaria por nombre, el ladrón entra a tu casa y te roba. Sin embargo, el salteador es el que te asalta por la calle, por fuera, dice. O sea, cosas adentro de tu casa están mal, viene el enemigo, es como que decimos los cristianos, ¿no? Abrimos puertas y empiezan a suceder cosas adentro que nos roban la paz, a veces también son pérdidas materiales, a veces puedes decir, mira, se me descompuso el coche, lo choqué, me robaron, pasó esta situación, porque te expusiste a todo esto. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces viene toda esta protección de la que habla el Salmo. Pero el que habita al abrigo y el que se sale de la cobertura, pues bueno, te puede pasar muchas cosas. Por eso dice aquí, ¿por qué? Porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. O sea, les empezaban a pasar muchas cosas. Pero el verso 2 me llama tanto la atención. Y de verdad me duele porque a veces es una condición del corazón, es una condición permanente en la que estamos. Y no consideran en su corazón que yo tengo memoria de toda su maldad. Ahora les ruedarán sus obras que delante de mí están. No consideran en su corazón que yo tengo memoria de todo lo que hicieron. A veces tú y yo pensamos que cuando hicimos algo malo, Dios estaba distraído, volteó la cara, no se enteró. Sin embargo, sí se enteró. Dice Apocalipsis que hay un libro escrito con todas las cosas que hacemos, que daremos cuenta. Hay otra parte, dice que de toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre también darán cuenta en el día del juicio. Dios tiene memoria, sin embargo, su amor es grande. No obstante, tenemos que partir de un reconocimiento y de un arrepentimiento. No tenemos que dar por hecho que la gracia nos permite seguir haciendo las cosas que sabemos que están mal, que sabemos que están mal. Y bueno, vienen consecuencias de nuestros pecados. La consecuencia está. Imagínate a alguien que comete, no sé, adulterio, fornicación, alguien que comete algo malo y de repente se contagia de una enfermedad, que así pasa, sobre todo en Sudáfrica, muchos niños nacen ya con SIDA y en la India y dices, ¿y el niño qué culpa tuvo, no? Es una consecuencia de la forma en la que viven. Y dice también aquí en Oseas, siembras tormentas, pero cosechas torbellinos. Siempre la cosecha es multiplicada. Tú siembras una semilla de un limón, crece el limonero y no te da un limón, te da muchos limones. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú siembras el maíz también, un grano, dos o tres, cuando sale la mata del maíz, cosechas una mazorca completa, llena de granos. La cosecha siempre va a ser mayor que la siembra. Ellos sembraron tormentas, dice Oseas, y cosecharon torbellinos, cosas mucho más grandes, ¿no? Mucho más difíciles, más complicadas. Oh, no consideran en su corazón que yo tengo memoria. A veces nos confiamos. Dios es bueno, Dios nos ama. No se dio cuenta de esto que hice. Sí se dio cuenta.
Dice en Salmos, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él se da cuenta de todo. Una de sus características es omnisciente. Ok, dice en el verso 4, todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por hornero que no cesa de dar el fuego. Dice en el día de nuestro rey, los príncipes, fíjate, lo hicieron enfermar con copas de vino. Lo hacen enfermar con copas de vino. Había un estudio que decía que incluso lo habían envenenado. ¿Cómo está esto? Tiene mucha connotación política, de hecho, Oseas, y habla desde los gobernantes, lo que hacen, cómo hacen ellos. Aquí dice que lo, este, lo hicieron enfermar con lo que le dieron. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios toda la noche y demás. Dice en el verso 7 del capítulo 7, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. O sea, de verdad era una condición terrible en donde se habían olvidado de Dios, no había temor en ellos, no había amor por Dios. No hay entre ellos quien a mí clame. Y dice el Nuevo Testamento, no hay justo ni aun uno. Entonces, vemos esta condición. A mí, y al igual que uno de los estudios que yo estaba checando para conocer el contexto de Oseas, de verdad me parece tan vigente porque ahora es muy difícil encontrar que alguien busque de corazón a Dios, que le busque, que le ame, que le elija, que aparte su tiempo, lo más valioso que tiene el ser humano es su tiempo. Y mira que siempre lo dejamos para después, no es tan importante. Puedo verme un maratón de Netflix de, no sé, una serie o película tras película. Puedo sentarme en el sillón a ver el fin de semana algo que me guste. Pero si te dicen, lee un capítulo, lee dos, lee tres, como que viene un bloqueo mental y dices, no, me acordé que tengo que hacer tal cosa. No, mejor no. Esto está deliberadamente demostrando lo poco que nos interesa. Y me incluyo yo también, ¿eh? Definitivamente es algo que primeramente llegó a mi vida y ahora te lo comparto. Dice en el capítulo 7 que ya vamos a terminar, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún sus canas le han cubierto y él no lo supo. Un verso anterior dice que Efraín se había mezclado con otros pueblos, cosa que Dios les había prohibido. Dios no permite las mezclas, que ese es un estudio aparte, porque se corrompe. Dice que Efraín se había mezclado con los demás, y por haberse mezclado, aquellos, dice, devoraron su fuerza. La fuerza que yo les di, la prosperidad que les entregué, todo lo bueno que pudieron haber cosechado, se lo llevaron otras personas. Dice, y él no lo supo, ni se enteró. Que mira, canas le han cubierto y él no lo supo. Se habían hecho ya hasta viejos. Ya tenía, cuando habla de canas, ya había pasado mucho tiempo. Y él ni se enteró que yo me aparté de él. Él no se enteró de que yo ya no era su cobertura. A veces tú y yo estamos tan habituados a ciertas cosas. Y está hablando de años, años. Se lleva tu fuerza un vicio, se lleva tu fuerza el dedicarte a cosas que no te hacen bien. Te haces viejo y aún así no entiendes que tienes que buscar a Dios. Aún sus canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Cuando tú leas con detenimiento te vas a dar cuenta de la condición en la que quedaron. Si iban con Egipto, si iban con Asiria, si iban, y al final quedaron ellos siendo, se los llevaron cautivos, o sea, les fue mal. Dice, pero con todo eso no buscaron a Dios. Al contrario, está diciendo en el 13, ay de aquellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre Dios, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Cuántos de nosotros no habíamos sido
no sé, educados en decir, si haces esto, Dios te castiga, ¿eh? ¿Cuál? Dios no te castiga, esas son las consecuencias de tus actos. Dios ni siquiera, o sea, quita de tu mente que Dios te castiga y que ese es juicio de Dios. No, querido amigo, no, querido hermano, son las consecuencias muchas veces de lo que tú sembraste. Recordemos que cosechas más de lo que siembras. Y dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y para el mosto, se congregaron y se rebelaron contra mí. No clamaron a mí con su corazón. Sí clamaron, religiosamente clamaron, cumplieron. Sí voy a la iglesia, levanto mis manos, canto, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, pero no es de corazón. Incluso puedo orar, no de corazón. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo, para el mosto, se congregaron. Se rebelaron contra mí, habían dicho mentiras de Dios, le habían echado como que la culpa, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos. Contra mí pensaron mal. ¿Cuántas veces, después de que hiciste varias cosas, imaginemos a una chica que hace las cosas mal, termina embarazada, ay, fue culpa de Dios, ah, Dios no me quiere, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios me castiga? Es la consecuencia de lo que hiciste. Sin embargo, dice que pensaron mal, que hablaron mal, que se rebelaron y que cuando lo buscaron o clamaron no lo hacían de corazón. Bien, después de esto ya en el verso 8, en el capítulo 8 empieza a hablar en el verso 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Así es, querido amigo. Hasta aquí nuestra meditación hoy en Oseas. Te invito a que lo leas y quiero que me acompañes con la siguiente oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la revelación que tú traes a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que muchas veces nos hemos alejado de ti. Hoy, Señor, queremos reconocer que hemos hecho mal y que tú te has dado cuenta, que tú estás enterado de lo que hemos hecho. Aún nuestros pensamientos conoces. Padre, declaramos que a veces hemos querido justificarnos pensando que lo que viene mal, lo que nos sucede negativo, viene de ti, cuando es todo lo contrario, Señor, porque tú tienes pensamientos de bien y de paz para darnos el fin que esperamos. Pero a veces, Señor, cosechamos lo que sembramos en mayor cantidad. Y hoy, Señor, no queremos ser como este pueblo que, Padre Santo, no clama a ti de corazón. No queremos ser un pueblo que hable mentiras sobre ti. No queremos ser un pueblo, Señor, que se rebele en contra de ti. Queremos ser un pueblo, queremos ser hijos obedientes, que te temen, que te agraden, que estén pegados a ti, Señor, y que si en algo hemos fallado, nos arrepintamos, lo confesemos, Señor, de corazón y cambiemos de conducta. Bendito Dios, te damos gracias porque siempre hay oportunidad. Tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te damos gracias por su obra redentora. Te damos gracias por el grande amor con el que tú nos has mirado y con el grande amor por el cual diste a tu Hijo para que ahora podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y obtener perdón y misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te envío bendiciones, saludos, te deseo lo mejor y deseo que este breve mensaje, este breve estudio haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima.